Hola, mi nombre es Anneli Rasmey y yo les voy a hablar un poco acerca de los sismos. Los sismos son movimientos compulsivos en el interior de la Tierra que generan una liberación repentina de energía que se propaga en forma de ondas, provocando el movimiento del terreno. Esto también se conoce como movimiento telúrico o terremoto. La clasificación de ellos va de microsismos, macrosismos hasta megasismos. Los microsismos son aquellos imperceptibles por el hombre. Los macrosismos son aquellos que se perciben pero que generan daños en enseres y casas. Y los megasismos son aquellos tan violentos que generan destrucciones totales o parciales de estructuras o edificaciones. Los componentes de un sismo son las ondas sísmicas, la falla, el epicentro y el hipocentro. Origen de los sismos. Existe un origen tectónico, el cual produce el 90% de los terremotos y dejan sentir sus efectos en zonas extensas. En él se subdivide en dos, en interplaca, que son aquellos de grandes magnitudes, y en intraplaca, que son aquellos de pequeñas magnitudes. El origen volcánico, como su nombre lo indica, se produce por la consecuencia de las actividades propias de los volcanes. Estos generalmente son de pequeñas magnitudes. Y el origen local, el cual afecta a una región muy pequeña por el hundimiento de cavernas y cavidades subterráneas. Y otro origen local es por el hombre, el cual por medio de sus explosiones generan estos mismos sismos y por los inventos nucleares que él mismo origina. Ondas sísmicas. Son un tipo de onda elástica fuerte en la propagación de perturbaciones temporales del campo de tensiones que crea pequeños movimientos en la placa tectónica. Estas pueden ser generadas por movimientos telúricos naturales. Una placa tectónica es un fragmento de litósfera que se mueve como bloque rígido sin que ocurra deformación interna sobre la astenósfera. Esta placa tectónica puede estar en forma de bloques. Estos bloques pueden estar en reposo. Puede existir una deformación durante el aumento de la tensión y puede existir también un momento de ruptura para después llegar a un nuevo equilibrio. Entre las ondas sísmicas están las ondas de volumen, las cuales se componen por las ondas primarias y secundarias. Estas ondas de volumen generalmente se encuentran en el interior de la Tierra. Las ondas de superficie o superficiales se encuentran en la superficie de la Tierra y están constituidas por las ondas Rayleigh y las ondas de tipo Love. Las ondas superficiales Rayleigh y Love están en la superficie, como mencioné anteriormente, y las ondas de cuerpo o las ondas de volumen primaria y secundaria en el interior de la Tierra. Todas estas ondas van hacia la superficie. Escala de medición. Está la escala de medición según la magnitud y la escala de medición según la intensidad. Según la magnitud o la causa del sismo como tal, está la magnitud de ondas de cuerpo, de momento, superficial y la sismológica de Richter. La sismológica de Richter es denominada así por el sismólogo estadounidense Charles Richter, 1900-1985. A través de ella se puede conocer la energía liberada en el hipocentro o foco, que es aquella zona del interior de la Tierra donde se inicia la fractura o ruptura de la roca, la que se propaga mediante ondas sísmicas. Esta va de grado 1 a grado 8 en adelante. Las de grado 1 a 2 son aquellos imperceptibles por el hombre y ya de 8 en adelante son aquellas catastróficas. La escala de intensidad según su efecto, el efecto del sismo o movimiento telúrico, existen la escala de Chindo, la escala MSK-64 y la escala más utilizada, que es la escala de Mercalli. La medición se realiza de acuerdo a la sensibilidad del movimiento en caso de sismos menores y en caso de sismos mayores se determina el daño que éste pueda ocasionar.
La intensidad es la violencia con que se siente el sismo en diversos puntos de la zona afectada. La escala de Mercalli se llama así por el vulcanólogo italiano Giuseppe Mercalli. Esta escala de medición ha sido modificada con el pasar del tiempo y hoy en día se conoce como escala de Mercalli modificada. Esta se va determinando mediante números romanos del 1 al 12, sabiendo que el 1 es aquella que se puede detectar por solo instrumentos y ya el 12 que es la catástrofe total que origina el sismo o movimiento telúrico. La predicción. Hoy en día no existe una predicción como tal, más bien existen una gran variación de parámetros físicos. Se ha observado que la región focal sufre una dilatación que altera la velocidad de la onda que se propaga en ella, la resistencia del terreno al paso de corriente eléctrica y el nivel freático. Todos estos factores pueden ser medidos y correlacionados con el temblor final. Otra variación puede ser por la sistematicidad de la ocurrencia de temblores. Se ha observado que los epicentros a lo largo de una zona de subducción no se distribuyen al azar, sino siguiendo un patrón geográfico y temporal. Para ello se determina estudiar la historia sísmica, el periodo de recurrencia de los sismos en esa zona, todo con el fin de evaluar la posibilidad de que un temblor pueda ocurrir. Los sismos en Venezuela. El terremoto ocurrido en Caracas el 29 de julio de 1967 ocasionó 300 muertos, 2.000 heridos y más de 400 millones de bolívares en pérdidas materiales. Esto impulsó a realizar una serie de investigaciones sismológicas por disposición presidencial, y esto generó a su vez dos comisiones. La primera, la resolución del Ministerio de Obras Públicas, la cual se encargó de determinar la causa que provocó las fallas de varios edificios del área metropolitana de Caracas y el litoral central, y la otra comisión, que fue la disposición de minas e hidrocarburos, que fue determinar la causa, características y consecuencias de los sismos. El Ejecutivo Nacional determinó, a fin de cuentas, después de un exhaustivo estudio, que se necesitaba una institución que siguiera el estudio de los sismos. Hoy en día, esa institución se conoce como Funvisis. Como pueden observar en la imagen, se observan diferentes puntos en los cuales se ocurrieron varios sismos, como en La Grita, Mérida, Trujillo, El Tocuyo, Barquisimeto, San Felipe, La Guaira, Caracas, Cuba, Cumaná, entre otros. Tectónica de placas en Venezuela. Venezuela actualmente está comprendida por dos placas, la primera, que es la placa del Caribe, y la segunda, la placa sudamericana. La primera va hacia el oeste y la segunda va hacia las islas antillanas. La geofractura, que pasa por la costa y la cordillera de Mérida, comprende un borde muy dudoso en las placas antes mencionadas. Los desplazamientos a ambos lados de dicha geofractura indican una especie de movimiento de rotación en el borde sur de la placa caribeña. La intensidad sísmica se encuentra en las fallas del Boconó y en el Pilar. A finales del siglo XX, una serie de estudios realizados por medio de GPS en el estado Sucre determinó que las placas tectónicas se mueven 1 centímetro por año hacia el este. La tectónica de placas de Venezuela generó un sistema montañoso andino y un sistema costero. Los agentes externos han removido los paisajes montañosos, grandes volúmenes de sedimentos que han colmatado a grandes regiones como los llanos del Orinoco y la depresión del lago de Maracaibo. La inestabilidad de la tectónica de placas en Venezuela ha sido responsable de una parte de los llanos de los estados Anzoátegui y Monagas.
Zona de amenaza sísmica en Venezuela. La amenaza sísmica en Venezuela se representa mediante mapa de curvas de isoaceleración para diferentes periodos de retorno y mediante espectros de pseudovelocidad del suelo. Los dibujos de obras civiles permiten estimar fuerzas probables a las que se someterá una estructura en un lugar determinado en caso de un evento sísmico. Para ello se determina mediante un mapa en el cual se estudia la zona sísmica de donde se puede observar el riesgo, ya sea menor o mayor, para llevar a cabo una construcción. Cada zona sísmica tiene un valor en específico en el cual se puede utilizar para la construcción y una serie de fórmulas para la estabilidad de la estructura como tal, para que al momento de que ocurra un movimiento telúrico esta estructura no caiga, sino que se mantenga. Gracias.